Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Imagina estar en la piel de Josué, un hombre que fue elegido para liderar a un pueblo entero, uno que acaba de presenciar los milagros más impresionantes de la historia de la humanidad. El pueblo de Israel, guiado por Moisés, había cruzado el Mar Rojo, había sido liberado de la esclavitud y había recibido las leyes de Dios en el monte Sinaí. Ahora, este pueblo se encontraba a las puertas de la tierra prometida, pero Moisés, el gran líder, ya no estaba con ellos. El desafío era monumental y el peso de la historia recaía sobre los hombros de Josué. ¿Cómo alguien puede tomar el lugar de un hombre que fue tan clave en el plan de Dios para liberar a su pueblo? Este es el punto de partida para entender la increíble historia de Josué, un hombre que, al igual que Moisés, no solo lideró un ejército, sino que se convirtió en el instrumento por el cual Dios cumplió sus promesas a Israel. Josué no solo fue un general, sino un líder cuya fe y obediencia a Dios cambió la historia para siempre. Para comprender el peso de lo que Josué enfrentó, es fundamental mirar primero a Moisés, el líder que había guiado a los israelitas desde su cautiverio en Egipto hasta el umbral de la tierra prometida. Moisés no era simplemente un hombre, sino el elegido por Dios para llevar a cabo una misión divina de liberación. Había visto y experimentado el poder de Dios de maneras que pocos en la historia humana podrían imaginar. Desde el encuentro con la zarza ardiente, donde Dios le habló en el desierto, hasta el milagro de las plagas en Egipto, Moisés había sido testigo de una serie de eventos sobrenaturales que lo marcaron para siempre. Él fue el instrumento por el cual Dios reveló sus leyes al pueblo de Israel en el monte Sinaí, leyes que serían fundamentales para la identidad de la nación. La historia de Moisés está llena de momentos de fe extraordinaria, pero también de dudas y desafíos personales. La resistencia del pueblo israelita, que constantemente dudaba de la capacidad de Dios para cumplir sus promesas, fue una carga que Moisés tuvo que soportar durante años. Sin embargo, a pesar de las dificultades y las crisis, Moisés nunca abandonó su fe ni su misión. En Éxodo capítulo 14, versículos 21 al 22, se nos relata uno de los milagros más impresionantes. Entonces extendió Moisés su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se apartara por un viento solano que sopló toda aquella noche, y puso el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Este acto de obediencia a Dios no solo demostró el poder divino, sino que también fortaleció la fe de Israel. La cruzada del pueblo hacia la tierra prometida se veía como una continuación de las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, pero también como un testimonio del poder de un Dios que liberaba y guiaba. En Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 al 6, se nos recuerda la importancia de Moisés en la historia del pueblo. Así murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo sepultó en un valle, en la tierra de Moab,
frente a Bet Peor, y ninguno sabe hasta el día de hoy su sepulcro. El hecho de que Moisés muriera sin entrar en la tierra prometida fue una tragedia personal para él, pero también un recordatorio de la perfección del plan de Dios. Moisés cumplió su misión hasta el final, y Dios cumplió sus promesas a través de él, aunque no fuera él quien viera la culminación de esas promesas. Es en este contexto que Josué toma el mando. Josué no era un hombre cualquiera. Era uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida y, junto con Caleb, fue uno de los 2 que regresaron con un informe de fe, confiando en que Dios les daría la victoria sobre las tierras que les habían sido prometidas. En Números capítulo 14, versículos 6 al 9, se relata el momento en que Josué y Caleb, al ver el temor de los otros espías, dijeron: «La tierra que hemos recorrido para espiar es una tierra muy buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis». La fe de Josué y Caleb contrastaba con el miedo de los otros 10 espías, quienes vieron gigantes en la tierra y no confiaron en la capacidad de Dios para cumplir su promesa. Este momento fue decisivo no solo para el destino de los espías, sino para el futuro de todo Israel. Dios recompensó la fe de Josué al darle la oportunidad de ser el líder de los israelitas cuando Moisés murió. Ahora, con la muerte de Moisés, Josué se encontraba en una situación única. No solo tenía que enfrentar a un pueblo que había vivido más de 40 años en el desierto, sino que también debía tomar las riendas de un pueblo que había presenciado la manifestación directa de Dios a través de Moisés, y que ahora enfrentaba un futuro incierto sin su líder. En Josué capítulo 1, versículos 1 al 3, encontramos la promesa de Dios a Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he dado, como lo prometí a Moisés». Este llamado a Josué fue claro y directo, era su turno. Dios le daba la promesa de la victoria, no por su habilidad como líder militar, sino por su obediencia a las instrucciones divinas. La fe que Josué mostró como espía, y su inquebrantable confianza en las promesas de Dios, ahora se ponían a prueba en su nuevo rol como líder. El legado de Moisés no solo recaía sobre él como un simple deber de sucesión, sino como una responsabilidad sagrada, continuar con la misión de llevar a Israel a la tierra prometida. Sin embargo, este mandato venía con la garantía divina de que, si Josué permanecía fiel, Dios sería su guía y su protector. Josué estaba listo para tomar el manto de Moisés, pero lo que estaba por venir sería mucho más grande de lo que cualquier israelita había imaginado. La historia de su fe, sus victorias y sus desafíos sería recordada por generaciones, no solo como la historia de un líder, sino como un testimonio del poder de un Dios fiel que cumple sus promesas. El llamado de Dios a Josué en el primer capítulo del libro de Josué es uno de los momentos más cruciales de la historia de la nación de Israel. Tras la muerte de Moisés, la tierra prometida ya no parecía tan lejana ni tan fácil de alcanzar. Aunque los israelitas se encontraban al borde de su destino, el desafío era colosal. No solo debían atravesar el río Jordán,
sino también conquistar un territorio habitado por naciones poderosas que no estaban dispuestas a entregar sus tierras sin luchar. Josué, a quien Dios eligió como el sucesor de Moisés, se enfrentaba a una responsabilidad que parecía casi imposible de asumir. Sin embargo, la promesa de Dios a Josué fue clara, contundente y llena de esperanza: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta promesa de Dios no solo tenía un propósito de consuelo, sino que también ofrecía una visión clara del futuro, la victoria. Dios no le estaba pidiendo a Josué que confiara en su propia fuerza o estrategia, sino en la capacidad de Dios para cumplir su palabra. De hecho, el pasaje de Josué 1:3 enfatiza que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he dado. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. La declaración de Dios es más que una simple garantía, es un testamento de la autoridad divina sobre toda la tierra. Desde el inicio, Dios dejó claro que la victoria sobre los enemigos de Israel ya estaba asegurada. Josué no tenía que temer el tamaño de los obstáculos ni la fortaleza de sus enemigos. La clave era confiar en el poder de Dios y seguir sus instrucciones. Pero la promesa no solo se limitaba a la victoria. Dios también le dio a Josué una tarea: enseñar al pueblo a meditar en la ley que Moisés les había dado. En Josué 1:8 se lee: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Esta instrucción sobre la importancia de la meditación en la ley de Dios muestra que el éxito no dependía únicamente de la fuerza militar o la estrategia, sino de la fidelidad a las enseñanzas de Dios. Josué no solo estaba llamado a ser un líder militar, sino un líder espiritual, guiando al pueblo no solo hacia la tierra prometida, sino también hacia una relación más profunda con Dios. Dios no solo le daba la tierra, sino también los medios para gobernarla de acuerdo con sus principios. La promesa de la presencia continua de Dios con Josué aseguraba que, a medida que Josué se aferrara a la palabra de Dios, la victoria sería más que un logro material, sería un testimonio del poder de la obediencia a la palabra de Dios. La promesa de Dios para Josué, a su vez, también era una promesa para el pueblo de Israel. Si ellos se mantenían fieles a Dios, no habría nada que pudieran temer. La confianza en la voluntad de Dios sería el factor decisivo que marcaría el éxito de la nación. En Josué 1, versículo 9, Dios reafirma este mandato con un llamado a la valentía: «Esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas».
Este versículo refleja la clave para entender la naturaleza del liderazgo de Josué. No se trataba solo de ser un líder fuerte o audaz, sino de tener la fortaleza interna que proviene de la fe en la presencia constante de Dios. La verdadera valentía en la vida cristiana es aquella que nace de la confianza en que Dios está con nosotros en cada paso que damos. A lo largo de su vida, Josué demostró una fe que no se doblegó ante los desafíos y que, a pesar de los obstáculos, se mantuvo firme en las promesas de Dios. Desde su primer encuentro con Moisés, donde fue uno de los 2 espías que traían un informe positivo sobre la tierra prometida, hasta el último día de su vida, la historia de Josué es una historia de valentía y obediencia. La fe inquebrantable de Josué comenzó mucho antes de ser elegido como líder de Israel y se profundizó con cada paso que dio para llevar al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida. Un claro ejemplo de la fe de Josué se encuentra en la forma en que enfrentó la misión de cruzar el río Jordán, que era el primer gran obstáculo antes de la conquista de la tierra. El río Jordán estaba crecido en la temporada de cosecha y la idea de cruzarlo parecía imposible. Sin embargo, Josué confiaba completamente en la promesa de Dios. En Josué 3, versículo 13, se nos dice que, al recibir la instrucción de Dios de que los sacerdotes llevaran el arca de la alianza al frente, cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se pongan en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se cortarán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán, y las que descienden se quedarán por completo. Josué transmitió esta promesa de fe al pueblo, y cuando los sacerdotes obedecieron y pusieron sus pies en el agua, el río se detuvo, permitiendo que Israel cruzara a pie seco. Este acto no solo fue un milagro, sino un testimonio de la fe audaz de Josué y del poder de Dios para cumplir lo que había prometido. Al igual que Moisés había levantado su bastón sobre el Mar Rojo, Josué levantó su fe ante el Jordán y la presencia de Dios respondió. Este momento marcó un hito en la historia de Israel y mostró que el poder de Dios no solo se manifestó a través de Moisés, sino también a través de Josué. La fe de Josué en ese momento no solo consistió en creer que las aguas se detendrían, sino en la disposición de actuar en obediencia a la palabra de Dios, sin dudar del resultado. La fe inquebrantable de Josué también fue puesta a prueba durante las batallas que siguieron, especialmente la famosa caída de Jericó. En Josué 6, Dios dio instrucciones muy inusuales para la toma de la ciudad. Durante 6 días, los israelitas debían rodear la ciudad en silencio y al 7º día, dar un gran grito cuando el sacerdote tocara las trompetas. A pesar de que esta estrategia no tenía ninguna lógica militar aparente, Josué obedeció las instrucciones divinas al pie de la letra. En Josué 6, versículo 20, se relata cómo, al sonar la trompeta y el pueblo gritar, el muro se derrumbó y el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Este evento no solo fue una victoria militar, sino un testimonio de la obediencia total a Dios y la fe en sus promesas, aun cuando la situación parecía improbable. La fe de Josué no solo fue una fe personal, sino que también inspiró al pueblo de Israel a confiar en Dios en momentos de incertidumbre. Cada vez que enfrentaba un nuevo desafío, Josué repetía el mismo principio: no se trataba de sus fuerzas, sino del poder de Dios. Su vida es un testimonio de cómo la fe en las promesas de Dios puede transformar lo imposible en posible, y cómo una persona dispuesta a obedecer a Dios puede ser utilizada como un instrumento para cumplir grandes propósitos divinos. La lección fundamental de la vida de Josué es que la fe no es simplemente un estado mental,
sino una acción valiente y obediente que sigue las instrucciones de Dios, sin importar cuán inusuales o desafiantes sean. La fe inquebrantable de Josué es un ejemplo para todos los creyentes. Nos enseña que la fe no siempre es fácil ni lógica, pero siempre es recompensada por un Dios fiel. Josué nos desafía a vivir con la misma confianza en las promesas de Dios, sabiendo que, como Él estuvo con Josué, también estará con nosotros en cada paso de nuestra vida. Uno de los momentos más emblemáticos en la historia de la conquista de la tierra prometida por parte de los israelitas es el cruce del río Jordán. Este evento no solo representa un hito físico en el camino hacia la tierra prometida, sino también un testimonio profundo de la fidelidad de Dios y la fe de Josué. El pueblo de Israel había estado vagando por el desierto durante 40 años y ahora, finalmente, estaba al borde de cruzar hacia la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, se encontraba con un obstáculo formidable, el río Jordán, que en esa época estaba crecido debido a la temporada de cosecha. Las aguas del río parecían imponentes y el cruce parecía una tarea imposible. La situación era crítica, pero Josué, fiel a las instrucciones dadas por Dios, confiaba plenamente en que el cruce se llevaría a cabo tal como había sido prometido. En Josué 3, versículos del 14 al 17, se relata cómo los sacerdotes, que llevaban el arca de la alianza, dieron el primer paso de fe. El versículo 15 dice, y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, pues el Jordán suele desbordarse por todos sus bordes durante toda la época de la siega. Las aguas que descendían de arriba se detuvieron y se levantaron en un montón muy lejos de la ciudad de Adán, que está junto a Zaretán, y las que descendían al mar de la Arabá, al mar salado, se consumieron por completo. Y el pueblo pasó derecho enfrente. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. De Jericó. El milagro que ocurrió en el río Jordán fue el mismo tipo de milagro que ocurrió en el Mar Rojo, cuando Moisés separó las aguas para que los israelitas pudieran escapar de los egipcios. Esta repetición de milagros no era una coincidencia, sino una confirmación de que el mismo Dios que había estado con Moisés también estaba con Josué. Dios había prometido que Josué tendría el mismo éxito en la conquista de la tierra prometida, y este milagro en el Jordán era una señal visible de que la fidelidad de Dios permanecía constante. El cruce del río Jordán no solo fue un acto milagroso, sino también una lección sobre la obediencia y la fe. Los sacerdotes tenían que dar el primer paso de fe, poniendo sus pies en las aguas del Jordán antes de que las aguas se detuvieran.
Esto representa el tipo de fe que Josué necesitaba cultivar en su pueblo, una fe que no solo esperara que las aguas se abrieran sin ningún esfuerzo, sino una fe que tomara acción en confianza, creyendo en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias. De la misma manera, nosotros también somos llamados a dar pasos de fe, confiando en que Dios proveerá el camino, aunque no veamos cómo se resolverán los problemas en un primer momento. Además, este evento demostró el poder de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El Arca de la Alianza, que representaba la presencia misma de Dios, fue la que guiaba al pueblo a través del Jordán. No fue la habilidad militar o las fuerzas humanas las que permitieron el cruce, sino la presencia activa de Dios que se movía adelante de su pueblo. De la misma manera, como cristianos, debemos recordar que nuestra verdadera fuerza proviene de la presencia de Dios y que es Él quien nos guía a través de las dificultades de la vida. Este evento también marcó un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Al cruzar el Jordán, los israelitas estaban dejando atrás los años de peregrinación en el desierto y entrando en la tierra que Dios les había prometido. Este acto de cruzar el río simbolizaba el fin de un ciclo y el comienzo de otro, un ciclo de conquista y posesión. Para Josué, este fue un momento de afirmación, donde la visión que Dios le dio de la victoria comenzó a hacerse realidad. La obediencia a las instrucciones divinas y la fe en las promesas de Dios fueron esenciales para que este milagro se llevara a cabo. La conquista de Jericó fue uno de los primeros y más significativos logros de Josué como líder de Israel. Jericó, una ciudad fortificada y militarmente poderosa, parecía una fortaleza invencible para el pueblo de Israel, que acababa de cruzar el Jordán y aún no había establecido una infraestructura militar sólida. Sin embargo, Josué y los israelitas tenían algo mucho más poderoso a su favor, la promesa de Dios. La caída de Jericó fue otro acto de obediencia y fe, y un claro recordatorio de que la victoria de Israel no dependía de la fuerza humana, sino de la fidelidad a Dios. En Josué 6, versículos del 2 al 5, Dios le da a Josué instrucciones muy inusuales para tomar la ciudad de Jericó, y Jehová dijo a Josué: «Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, y a su rey, y a sus varones de guerra. Marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, una vez. Así haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día marcharéis 7 veces alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas, y cuando toquen largamente el cuerno, cuando oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad se derrumbará, y el pueblo subirá, cada uno derecho delante de él». Las instrucciones que Dios dio a Josué eran completamente contrarias a las tácticas militares convencionales. En lugar de un asedio prolongado, en lugar de atacar la ciudad directamente, los israelitas debían rodearla durante 7 días, marchando en silencio durante 6 días, y al 7º día, dar un grito mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Este acto de fe parecía poco práctico, incluso irracional desde un punto de vista militar. Sin embargo, Josué obedeció cada detalle de las instrucciones divinas, confiando en que, aunque el plan parecía extraño, era precisamente lo que Dios quería que hicieran. El día 7º, después de rodear la ciudad 7 veces, los sacerdotes hicieron sonar las trompetas y el pueblo de Israel dio un gran grito. En Josué 6:20 se nos dice: «Y el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, dio un gran grito, y el muro se desplomó, y el pueblo subió a la ciudad,
cada uno derecho delante de sí, y tomaron la ciudad. La caída de Jericó no fue solo un milagro de Dios, sino una lección de obediencia y fe radical. Josué y el pueblo de Israel no hicieron nada más que obedecer las instrucciones divinas, y fue esa obediencia lo que permitió que el poder de Dios se manifestara de manera tan increíble. Este milagro demostró, una vez más, que las batallas de Israel no se ganaban por sus propios méritos, sino por la mano poderosa de Dios. Uno de los momentos más sombríos en la historia de la conquista de la tierra prometida ocurrió después de la impresionante victoria sobre Jericó. El pueblo de Israel, lleno de fe y de entusiasmo por las victorias que venían, se encontraba ante un nuevo desafío, la toma de la ciudad de Ai. A diferencia de Jericó, donde las murallas cayeron por obra de un milagro, Ai parecía ser una ciudad pequeña y vulnerable. Sin embargo, la derrota en Ai no fue debido a la fuerza del enemigo, sino a un acto de desobediencia y pecado dentro del campamento de Israel. El pecado de Acán, un hombre de la tribu de Judá, se convirtió en una lección crítica para Josué y el pueblo de Israel, mostrando cómo incluso un pequeño pecado podía tener repercusiones devastadoras para toda una nación. En Josué 7, versículo 1 se nos dice: «Pero los hijos de Israel cometieron una infracción respecto a lo consagrado, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de lo consagrado, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel». La historia revela que, tras la conquista de Jericó, donde Dios había dado instrucciones claras de que todo lo que se encontrara en la ciudad debía ser consagrado al Señor o destruido, Acán desobedeció y tomó para sí mismo una porción de los bienes destinados para Dios, una capa de fine lino, 200 siclos de plata y una barra de oro. Este acto de codicia no solo fue un pecado personal, sino que tuvo consecuencias directas para todo el pueblo de Israel. Cuando Josué envió a los hombres a tomar Ai, lo hizo con confianza, pensando que esta ciudad, más pequeña y aparentemente más fácil de conquistar, no representaría un desafío serio. Sin embargo, cuando el ejército israelita se enfrentó a los hombres de Ai, fueron derrotados, y muchos de sus soldados murieron. Esta derrota inexplicable dejó a Josué desconcertado y angustiado. En Josué 7, 6-9, se nos dice que Josué, al enterarse de la derrota, se postró ante Dios y exclamó: «¿Por qué, oh Jehová, has traído a este pueblo al otro lado del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan?» Josué no entendía por qué Dios permitía que su pueblo fuera derrotado, y en su dolor imploró una respuesta. Dios, en su misericordia, respondió a Josué con claridad y firmeza, señalando que el pecado de Acán había traído la ira de Dios sobre Israel. En Josué 7, versículos del 10 al 12, Dios le explicó a Josué: «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y han quebrantado mi pacto, que yo les mandé, también han tomado de lo anatema». This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Online reviews say I'm steep, rocky, and a difficult trail. Next time I'm gonna say, not if you're driving a Toyota truck. We know what we're made of. Toyota trucks.
Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and $4.30.26 see app for details. Tema, y han hurtado, y han mentido, y también lo han guardado entre sus enseres. Por lo cual los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, se volverán atrás delante de sus enemigos, porque han sido anatema, y yo no estaré más con ustedes si no destruyeron el anatema de en medio de ustedes. El pecado de Acán y la consiguiente derrota en Ahí son un claro recordatorio de cómo la desobediencia a los mandamientos de Dios puede afectar no solo al individuo, sino a toda la comunidad. Aunque Acán actuó solo, su pecado tuvo consecuencias colectivas, la ira de Dios se encendió contra todo Israel, y la derrota en Ahí fue el resultado de esa desobediencia. Este evento subraya una verdad importante: las bendiciones y victorias de Dios para su pueblo no pueden ser disfrutadas cuando hay pecado no resuelto. La santidad y la obediencia a las instrucciones de Dios son esenciales para experimentar su favor. Finalmente, tras identificar a Acán como el culpable, Josué llevó a cabo una dramática confrontación en la que Acán confesó su pecado. En Josué 7, versículos del 19 al 21, Acán confesó: «He pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Cuando vi entre los despojos una hermosa capa de cinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé, y he aquí que están escondidos en la tierra, en medio de mi tienda, y la plata debajo de ella». Después de su confesión, Acán y su familia fueron ejecutados, y sus pertenencias fueron destruidas, lo cual restauró la santidad del campamento de Israel y permitió que Dios volviera a concederles la victoria sobre Ahí. La lección que queda es que la obediencia es clave y que el pecado debe ser tratado con seriedad. Una de las principales características del liderazgo de Josué fue su capacidad para movilizar y dirigir al pueblo de Israel en la batalla, confiando en las estrategias que Dios le daba. Si bien Josué fue un líder militar destacado, sus victorias no fueron producto de su propia destreza o de una superioridad bélica, sino de la obediencia a las instrucciones divinas. Las victorias de Josué demostraron, una y otra vez, que la verdadera fuerza de Israel radicaba en la fidelidad a Dios y en la disposición de seguir sus directrices, por inusuales que pudieran parecer. La victoria en Jericó fue, como hemos visto, un acto milagroso en el que la obediencia al plan de Dios trajo consigo una victoria sin precedentes. Pero las batallas que siguieron, como la toma de Ahí, mostraron que Josué no solo era un líder capaz de seguir instrucciones divinas, sino que también era un líder capaz de escuchar y adaptarse a las circunstancias. Tras la derrota en Ahí, Josué no se desanimó, sino que consultó a Dios, recibió instrucciones y preparó una estrategia para tomar la ciudad nuevamente. En Josué 8, versículos del 1 al 2, se nos dice que Dios le dio una nueva estrategia: «No temas, ni te acobardes, toma toda la gente de guerra contigo, y levántate, sube a Ahí, mira, he entregado en tu mano al rey de Ahí, a su pueblo, su ciudad y su tierra». El plan de Dios para la toma de Ahí fue una estrategia de distracción y sorpresa. Josué organizó una emboscada en la que una parte del ejército de Israel fingió huir, atrayendo a los hombres de Ahí fuera de la ciudad, mientras que otra parte del ejército atacaba desde una posición oculta. Esta táctica resultó exitosa, y Ahí fue tomada con rapidez.
La victoria en Ai no solo fue una victoria militar, sino una prueba de que, cuando el pueblo de Israel sigue las instrucciones de Dios, incluso lo que parece ser un obstáculo insuperable se convierte en una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Las victorias de Josué no solo fueron sobre pueblos enemigos, sino sobre la duda y la falta de fe dentro de su propio pueblo. Josué tenía que recordar constantemente a los israelitas que su éxito no dependía de sus fuerzas, sino de su obediencia a Dios. En Josué 10, por ejemplo, cuando 5 reyes se unieron contra Israel, Josué pidió a Dios que hiciera que el sol se detuviera para darles más tiempo para vencer a sus enemigos. En Josué 10, versículos del 12 al 13, se nos relata que, al pedir Josué esta señal divina, Jehová respondió a la voz de Josué, y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se vengó de sus enemigos. Este milagro no solo reafirmó la fe de Josué, sino que también mostró que Dios estaba dispuesto a responder a las oraciones de un líder fiel que confiaba plenamente en su poder para obtener la victoria. Josué sabía que las batallas que libraban no eran solo físicas, sino espirituales. En cada victoria, Dios le estaba mostrando a él y al pueblo que el Señor era su verdadero comandante y que la obediencia a su voluntad era la clave para asegurar el éxito en cualquier desafío. La victoria sobre los 5 reyes fue un recordatorio de que, aunque los enemigos de Israel eran numerosos y poderosos, la verdadera batalla siempre estaba en manos de Dios. A lo largo de la campaña de conquista, Josué nunca perdió de vista esta verdad fundamental: Israel no estaba luchando solo, sino que Dios estaba al frente de cada batalla. El ejército de Josué, aunque numeroso, dependía completamente del ejército celestial que marchaba con ellos. Esto quedó claro cuando, al final de su vida, Josué les recordó a los israelitas que no había sido su fuerza, sino la mano de Dios, lo que los había llevado a la victoria. En Josué 23, versículo 10, se nos dice: un solo hombre de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros, como Él os ha prometido. Esta declaración encapsula el principio fundamental del liderazgo de Josué: la victoria no es una cuestión de números o tácticas humanas, sino una cuestión de depender totalmente de la dirección divina. Después de las victorias que Josué y el pueblo de Israel obtuvieron en la conquista de la tierra prometida, llegó el momento de cumplir una de las promesas más significativas: la distribución de la tierra entre las tribus de Israel. Este acto no solo fue el cumplimiento de una promesa hecha por Dios a Abraham, sino que también marcó el establecimiento de una nación que ahora tenía su propio hogar, un lugar donde podrían vivir de acuerdo con las leyes de Dios. La tarea que Josué tenía por delante no era sencilla, ya que la tierra debía ser dividida de manera justa y conforme a la voluntad divina, tomando en cuenta las características y necesidades de cada tribu. La división de la tierra se llevó a cabo por medio de un sistema específico, según las instrucciones dadas por Dios. En Josué 13, versículo 7, Dios le dice a Josué: ahora, pues, reparte esta tierra en herencia a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Cada tribu de Israel debía recibir una porción de tierra que se determinaba por el tamaño de la tribu y las promesas hechas a sus antepasados. Algunas tribus, como Judá y Efraín, recibieron grandes territorios debido a su número, mientras que otras tribus, como Simeón, recibieron tierras más pequeñas. En este proceso, Josué fue guiado por Dios, quien le dio instrucciones claras sobre cómo debía dividirse la tierra, asegurando que todas las tribus fueran tratadas con justicia y que las promesas hechas por generaciones a los patriarcas fueran cumplidas. En Josué 14, versículos del 2 al 3,
se nos describe cómo se llevó a cabo el sorteo para repartir las tierras. Por sorteo se repartió la herencia entre las 9 tribus y la media tribu, conforme al mandato de Jehová, por mano de Eleazar el sacerdote, y de Josué hijo de Nun, y de los príncipes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. La participación de Eleazar, el sumo sacerdote, en este proceso subraya la importancia de la guía divina en la distribución de la tierra. Esta no era solo una asignación de bienes materiales, sino un acto de obediencia a Dios, quien había prometido la tierra a los descendientes de Abraham. Uno de los momentos más notables durante esta distribución fue el de Caleb, uno de los espías originales que había mostrado fe en la promesa de Dios y que, a pesar de su edad avanzada, estaba listo para tomar posesión de la tierra que le correspondía. En Josué 14, versículo 9, Caleb recuerda la promesa que Moisés le había hecho. Por tanto, el día de hoy me dio Moisés esta tierra, la cual, el día que Jehová habló a Moisés, me fue prometida. Caleb había sido uno de los 2 espías, junto con Josué, que había confiado en las promesas de Dios, incluso cuando los otros espías dudaron. Su valentía y fe lo habían distinguido, y ahora, a pesar de ser mayor, estaba listo para tomar posesión de la montaña que le correspondía, mostrando que su fe en la fidelidad de Dios seguía siendo fuerte. Dios le dio la victoria en esa parte de la tierra, y Caleb la poseyó como un testimonio de la recompensa para los fieles. La distribución de la tierra no solo significaba el final de la conquista militar, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la vida del pueblo de Israel. Cada tribu ahora tenía un hogar en el cual podían cultivar la tierra, edificar ciudades y vivir bajo la ley de Dios. Esta asignación representaba no solo un derecho material, sino también una bendición espiritual, ya que la tierra era un símbolo del pacto de Dios con su pueblo. En cada tribu, la tierra sería una extensión de la presencia de Dios entre ellos, un recordatorio tangible de las promesas cumplidas y de la obediencia continua que se les pedía para vivir en paz y prosperidad. Con la conquista de la tierra prometida completada y las tribus asentadas en sus respectivos territorios, Josué sabía que su tiempo como líder estaba llegando a su fin. Había cumplido la misión que Dios le había encomendado, y ahora, antes de su muerte, quería dejar un legado claro y firme para las generaciones venideras. En su último discurso, Josué recordó al pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos, los exhortó a mantenerse fieles a la alianza con Dios y los advirtió de los peligros de la desobediencia. En Josué 23, versículos del 1 al 2, se relata cómo Josué reunió a todos los líderes de Israel y les habló, y aconteció que, después de mucho tiempo, cuando Jehová les dio paz de todos sus enemigos en derredor, y Josué era ya viejo y bien avanzado en edad, llamó Josué a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: Yo estoy ya viejo y bien avanzado en años. En este momento, Josué quería que el pueblo recordara que la paz y la victoria que disfrutaban no eran producto de sus esfuerzos, sino de la fidelidad de Dios que había cumplido sus promesas. En los siguientes versículos, Josué les recordó cómo Dios había sido fiel a sus promesas y cómo les había dado la victoria sobre todos sus enemigos. Les instó a que no olvidaran que la tierra que ahora poseían no era solo un regalo de la naturaleza o el fruto de su propio esfuerzo, sino un don de Dios. En Josué 23, versículo 3, les dice: Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones a causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es el que ha peleado por vosotros. Josué también advirtió al pueblo que no se apartara de los caminos de Dios.
En Josué 23, versículos del 6 al 8, les exhortó a mantenerse firmes en la obediencia. Sed muy esforzados y aguerridos para guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a derecha ni a izquierda, para que no vengáis a mezclaros con estas naciones que han quedado entre vosotros. Josué les recordó que, si se apartaban de Dios, el pueblo sufriría las consecuencias, ya que la bendición de Dios solo se... Walmart Business is in the business of saving you time, money, and hassle. Whether your business started in a garage or is a garage, Walmart Business has the tools to help you get where you're going. Tools like free shipping, multi-user accounts, and just about any item your company needs. Even a double filtration cyclone dust collector. Yep, even that. Sweet. Walmart Business. It's the Walmart you love. Now for your business. Learn more at business.walmart.com. Terms apply. Mantenía cuando seguían sus caminos. El último discurso de Josué es un llamado a la fidelidad a Dios, un recordatorio de que el pueblo de Israel debía seguir confiando en Él para la protección y la prosperidad. Josué sabía que el futuro de la nación dependía de la continua obediencia a Dios. Este discurso también reflejaba la sabiduría que Josué había adquirido durante su vida como líder. La verdadera fuerza de Israel no estaba en sus ejércitos, ni en su habilidad para conquistar tierras, sino en su fidelidad a un Dios que había sido su roca a lo largo de todo su viaje. Finalmente, Josué concluyó su discurso con una declaración solemne, desafiando al pueblo a tomar una decisión firme sobre a quién servirían. En Josué 24, versículo 15, Josué dice: Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta declaración de Josué fue una afirmación clara de su compromiso con Dios y un desafío para el pueblo de Israel a hacer lo mismo. El último discurso de Josué no solo fue una reflexión sobre el pasado, sino una convocatoria al futuro. A través de este discurso, Josué le recordó al pueblo que su relación con Dios debía ser continua, activa y decidida. Su vida, llena de desafíos y victorias, había demostrado que la fidelidad a Dios siempre traía recompensa. Al final de su vida, Josué dejó una herencia para el pueblo, una nación fuerte y bendecida por Dios, pero también una advertencia de que solo la fidelidad a Dios podría asegurar que la prosperidad y la paz continuaran. La muerte de Josué marca el final de una era para Israel. Después de haber guiado a la nación durante años de conquistas y establecimiento en la tierra prometida, Josué ya estaba avanzado en edad cuando llegó su hora. Sin embargo, su muerte no solo simbolizó el fin de un líder militar y político, sino también la conclusión de un ciclo en la historia del pueblo de Israel. Josué había sido el hombre designado por Dios para llevar al pueblo hacia la tierra prometida y, a lo largo de su vida, había demostrado ser un líder fiel, valiente y obediente. Ahora, antes de su muerte, era el momento de asegurar que la nación continuara por el camino de obediencia a Dios, tal como Él lo había enseñado. En Josué 24, versículos del 29 al 30, se nos narra el final de la vida de este gran líder. Después de estas cosas, aconteció que murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en el término de su heredad, en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. La mención de su edad de 110 años subraya la longevidad de Josué y su dedicación a la obra de Dios a lo largo de su vida. La muerte de Josué significó no solo el fin de su liderazgo, sino también el cierre de una generación que había experimentado la travesía del desierto y la toma de la tierra prometida. Josué,
a pesar de su avanzada edad, nunca perdió de vista su misión. A lo largo de su vida, había mantenido su fe en las promesas de Dios y siempre había instado al pueblo a hacer lo mismo. Antes de su muerte, Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel en un acto simbólico, recordándoles que la obediencia a Dios era la clave para su prosperidad y permanencia en la tierra. En Josué 24, versículos del 14 al 15, se nos presenta su famoso llamado a la elección entre servir a Dios o a otros dioses. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si no os parece bien servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este acto de renovar el pacto y de desafiar al pueblo a decidir quién serviría, muestra el tipo de líder que fue Josué, un líder que no solo guiaba con su ejemplo, sino que también planteaba las decisiones espirituales fundamentales para el bienestar de la nación. La muerte de Josué, aunque lamentada por todos, también sirvió como un momento de reflexión para Israel, un recordatorio de que la relación con Dios debe ser una elección continua y activa. La muerte de Josué también marcó el final de la generación que había sido testigo de los grandes milagros en el desierto y durante la conquista de la tierra prometida. Aunque Josué había logrado mucho, sabía que la clave para que Israel prosperara en la tierra no era su propio liderazgo, sino la fidelidad del pueblo a Dios. Así que, después de su muerte, la nación de Israel debía seguir adelante sin su presencia física, pero con el legado de su fe y su obediencia a Dios. Esto marca una transición crítica en la historia de Israel, ya que la siguiente generación tendría que enfrentar nuevos desafíos sin la guía directa de un líder como Josué. A lo largo de su vida, Josué fue un ejemplo de la importancia de la obediencia a Dios. Desde su primer día como líder hasta su último aliento, Josué nunca perdió de vista lo que realmente importaba: seguir fielmente las instrucciones dadas por Dios. La obediencia de Josué no fue solo una cuestión de escuchar las órdenes, sino de poner en práctica lo que Dios le pedía, incluso cuando las circunstancias parecían difíciles o incomprensibles. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Josué es cómo confiaba en las instrucciones divinas, incluso cuando éstas no seguían las lógicas humanas. La caída de Jericó es quizás el ejemplo más claro de esto. Josué, sin cuestionar, siguió las inusuales instrucciones de Dios, marchando alrededor de la ciudad y esperando que las murallas cayeran al sonido de las trompetas y los gritos del pueblo. Este acto de obediencia fue un testimonio de su fe en que, aunque las tácticas no parecieran tener sentido desde un punto de vista humano, el poder de Dios estaba por encima de cualquier estrategia terrenal. Como se menciona en Josué 6, versículo 20, y el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, dio un gran grito, y el muro se desplomó. La obediencia a Dios no solo trajo victorias militares, sino que también le permitió a Josué mantenerse firme en medio de las dificultades. Un ejemplo de esto fue durante el cruce del río Jordán. A pesar de las aguas crecidas y las dificultades que se presentaban, Josué obedeció al pie de la letra a las instrucciones dadas por Dios, confiando en que Dios haría lo que había prometido. En Josué 3, versículo 13 se nos muestra cómo la obediencia a Dios abrió el camino, y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua,
Las aguas que descendían de arriba se detuvieron y se levantaron en un montón. La vida de Josué también subraya la importancia de enseñar a otros a ser obedientes a Dios. A lo largo de su liderazgo, Josué no solo guió a Israel en la guerra, sino que también les recordó constantemente la necesidad de ser obedientes a las instrucciones de Dios, especialmente en los momentos de victoria. En Josué 1, versículo 8, se nos da una clave de la vida de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La obediencia a Dios no solo trae bendiciones, sino que también es la base para la prosperidad y la paz. Josué entendió que la verdadera victoria no era solo militar o territorial, sino espiritual. Okay, caller 1 wins courtside seats to tonight's game. What? I won floor seats? You did. I've been calling for 13 months. Wait, Chris? Yes, I finally did it. What are you gonna wear? Men's Warehouse. They've got today's looks for any occasion, and I need to look like a celebrity. Don't want to stick out. Exactly. They've got Chill Flex by Kenneth Cole, Joseph Abboud, and a tailor at every store for the perfect fit. Congrats. You can stop calling now. Not a chance. Get any look for every occasion at Men's Warehouse. Love the way you look. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF Spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. Solo cuando el pueblo de Israel fue obediente a las instrucciones de Dios pudieron experimentar la plenitud de la vida en la tierra prometida. Sin embargo, la desobediencia, como vimos en el caso del pecado de Acán, tuvo consecuencias devastadoras para la nación. El legado de Josué es un recordatorio de que la obediencia a Dios es esencial para una vida plena y para cumplir los planes divinos. En nuestra vida diaria, como creyentes, somos llamados a seguir el ejemplo de Josué y a vivir en obediencia a la palabra de Dios. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre trae consigo la bendición y la dirección divina que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Como Josué, debemos caminar por fe, confiando en que, si seguimos las instrucciones de Dios, Él nos llevará a la victoria. La vida y liderazgo de Josué tienen una dimensión simbólica y profética que apunta hacia el futuro cumplimiento de las promesas de Dios a través de Jesucristo. La figura de Josué como líder de Israel, el que guió al pueblo hacia la tierra prometida, no solo cumplió una misión histórica en su tiempo, sino que también prefiguró al Mesías que, siglos después, llevaría a la humanidad a una promesa aún mayor: la salvación eterna. Este paralelismo es evidente cuando analizamos los paralelismos entre Josué y Jesús en la Escritura. El nombre de Josué en hebreo, Yehoshua, significa Yahweh es salvación, y en griego, su equivalente es Jesús, de donde proviene el nombre Jesús. Así como Josué fue el líder elegido para guiar a Israel hacia la tierra prometida, Jesús es el Salvador elegido para guiarnos hacia la vida eterna, liberándonos del pecado y de la muerte. De la misma manera que Josué cumplió las promesas de Dios de darle la tierra a Israel, Jesús cumple las promesas de Dios de darnos la salvación eterna. La relación entre Josué y Jesús es una analogía del cumplimiento divino. Josué nos lleva a la tierra prometida temporal, mientras que Jesús nos lleva a la tierra prometida eterna. En Josué 1, versículos del 2 al 3,
Dios le dice a Josué: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora, pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he dado, como lo prometí a Moisés. De manera similar, Jesús nos invita a seguirle y cruzar el río espiritual del pecado hacia la vida eterna, ofreciéndonos la salvación. En Juan 14, versículo 6, Jesús afirma: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así como Josué lideró al pueblo hacia una tierra prometida terrenal, Jesús nos guía hacia una promesa espiritual mucho más grande y eterna. Otra característica que vincula a Josué con Jesús es la forma en que ambos lideraron a su pueblo a través de momentos de incertidumbre y desafío, confiando completamente en la voluntad de Dios. Josué, como líder, tuvo que enfrentar situaciones aparentemente imposibles, como el cruce del Jordán y la caída de Jericó. A través de su obediencia y fe en las promesas de Dios, los israelitas conquistaron la tierra. De manera similar, Jesús enfrentó el desafío más grande de todos, la cruz. En la cruz, Jesús, obediente hasta la muerte, brindó la salvación a toda la humanidad, haciendo posible que todos los que creen en Él puedan entrar a la vida eterna. En Josué 24, versículo 31, se destaca cómo el pueblo de Israel siguió a Josué hasta el final de su vida. Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales sabían todas las obras de Jehová que él había hecho por Israel. De manera paralela, la vida de Jesús es un llamado a seguirle no solo durante su vida terrenal, sino como una misión continua hasta el fin de los tiempos. Jesús mismo dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. La figura de Josué también prefigura el acto redentor de Cristo. Josué fue quien llevó a Israel a la tierra prometida, que representaba el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, Jesús, en su sacrificio en la cruz, llevó a la humanidad a la tierra prometida de la salvación, una promesa mucho más grandiosa que la que Josué alcanzó para Israel. La victoria de Josué sobre los enemigos de Israel en la tierra prometida es un reflejo de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Finalmente, la obediencia de Josué a las instrucciones divinas es un reflejo de la obediencia perfecta de Jesús a la voluntad de su Padre, a través de la cual se cumplió el plan de salvación para la humanidad. Mientras Josué dijo: Yo y mi casa serviremos a Jehová, Jesús cumplió esa obediencia en su misión de salvarnos a través de su vida, muerte y resurrección. Josué no solo fue un líder en su tiempo, sino que dejó un legado profundo que moldeó la historia de Israel y definió su identidad como nación. La conquista de la tierra prometida, guiada por Josué, marcó el principio de un nuevo capítulo para el pueblo de Israel. Después de décadas de esclavitud en Egipto y décadas más de vagar por el desierto, los israelitas finalmente encontraron su hogar en la tierra prometida, y fue bajo el liderazgo de Josué que ese sueño se hizo realidad. A lo largo de su vida, Josué no solo cumplió las promesas de Dios de darles un hogar, sino que también estableció la importancia de la obediencia a las leyes de Dios y la fidelidad al pacto. El impacto inmediato de Josué en la historia de Israel fue la formación de una nación establecida sobre la obediencia a las leyes de Dios. La conquista de Jericó, la derrota de Ai y las victorias sobre las naciones cananeas no solo demostraron la fuerza militar de Israel, sino la intervención directa de Dios en la historia de su pueblo. A través de su liderazgo,
Josué estableció que las victorias de Israel no dependían de la fuerza o la habilidad humana, sino de la obediencia a Dios. Esta lección de dependencia y obediencia a las instrucciones divinas continuó siendo central para Israel incluso después de la muerte de Josué. En Josué 21, versículos del 43 al 45, se resume el impacto de las victorias de Josué. Así dio Jehová a Israel toda la tierra que juró dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio paz en todos sus contornos, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. A través de la obediencia de Josué y el cumplimiento de las promesas de Dios, Israel fue testigo de cómo la fidelidad de Dios garantizaba el éxito y la prosperidad en la tierra prometida. La memoria de este tiempo bajo el liderazgo de Josué se mantuvo viva en la nación durante generaciones. Durante el periodo posterior a la conquista, cuando Israel enfrentó desafíos y dificultades, el pueblo aún recordaba el liderazgo firme y fiel de Josué como un ejemplo a seguir. El impacto de Josué no solo fue militar o territorial, sino también espiritual. Al final de su vida, Josué hizo un llamado a la unidad en la fe, instando al pueblo a servir solo a Dios y a mantenerse firmes en su pacto. Su última exhortación en Josué 24, versículo 15, «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová», se convirtió en un principio fundamental para la identidad religiosa de Israel. Este llamado a la fidelidad a Dios a lo largo de generaciones contribuyó a que la nación de Israel, aunque a veces enfrentada con idolatría y rebeldía, siguiera siendo una nación con una identidad centrada en su relación con el Dios que había hecho promesas de bendición y salvación. Además, el legado de Josué vivió en la continuidad de la promesa de la tierra. Las generaciones posteriores de israelitas, incluidos los jueces, los reyes y los profetas, recordaron las victorias de Josué como momentos de esperanza y victoria que demostraban que el cumplimiento de las promesas de Dios era posible cuando el pueblo se mantenía fiel a él. La herencia que dejó Josué también estaba en la estructura de la nación, que, a pesar de los problemas y desafíos, siempre volvió a la identidad que él había forjado, una nación llamada a vivir bajo la ley de Dios, a servirle y a ser fiel a su pacto.